Una vez que hemos gestionado vectores dinámicos, el paso natural es trabajar con matrices dinámicas. Recordamos que las matrices clásicas deben estar completamente especificadas en tiempo de compilación. Eso quiere decir que cuando declaramos una matriz clásica debemos especificar el número de filas y columnas antes de empezar la ejecución del programa. Quiere decir que en tiempo de compilación se debe conocer cuántas filas y cuántas columnas vamos a requerir. Sabemos que si en el momento en el que estamos declarando la matriz inicializamos esa matriz, es posible, haciéndolo correctamente, no tener que especificar el número de filas. Sí, el número de columnas, ya sabemos que esto es imprescindible para el compilador para que pueda calcular exactamente la dirección de memoria de cada casilla de la matriz. Bien, nos planteamos ahora si podemos trabajar con matrices dinámicas, o sea, matrices en el sentido de que son estructuras de datos bidimensionales en el que o en las que los elementos que la componen son accesibles mediante dos índices numéricos, hablando en pocas palabras, accedemos a través de un número que nos indica cuál es su fila y otro número que nos indica cuál es su columna. Con esta idea nos planteamos los siguientes problemas. ¿Es posible crear matrices en tiempo de ejecución reservando estrictamente la memoria necesaria para los datos? Veremos que sí. Cuando sepamos cuántas filas y columnas necesitamos, reservaremos memoria para posteriormente guardar y procesar esos datos. Después tendremos que liberar, evidentemente, esa memoria que se ha ocupado cuando ya no sea útil. Y en este sentido la idea es similar a la que conocemos de los vectores dinámicos. Y por último nos preguntamos si es posible acceder a las casillas de estas estructuras de datos nuevas empleando la notación de doble índice, exactamente igual que en las matrices clásicas. Bien, esto es un tema importante y me gustaría que tuvieran claro que las estructuras de datos que presentamos cumplen esta condición, esta tercera condición. Si es cierto que se pueden desarrollar, se pueden presentar muchas estructuras de datos que permiten guardar datos de manera bidimensional y podemos establecer distintos sistemas de acceso, pero estamos especialmente interesados en que se mantenga la notación clásica de acceso. Es un tema importante. Ya tendrán oportunidad en otras asignaturas de trabajar con esas otras estructuras, de datos. Bien, presentaremos dos soluciones, dos tipos de matrices dinámicas que satisfacen los tres requisitos, especialmente el tercero. La primera solución consiste en guardar los datos en filas independientes. Cada fila se guardará en un sitio diferente de la memoria. Todos los datos de cada fila, sí es verdad que se guardan consecutivamente. Y la segunda estructura de datos consiste en una organización en la que todos los datos de la matriz se guardan en una única fila. De manera que el primer dato será el de la casilla 00 y el último dato será el de la última fila, última columna. En este sentido, esta representación se parece a la manera en la que realmente se guardan los datos en memoria en una matriz bidimensional. Piense sobre ello. Bien, para las dos soluciones, en los ejemplos y en las ilustraciones, suponemos que el tipo base es entero. Para cualquier otro tipo de datos es fácilmente extensible. Y finalmente supondremos que trabajamos con matrices rectangulares, evidentemente. Bien, la representación que utilizaremos está basada en la utilización de un vector de punteros a enteros. Estamos hablando, perdón, del tipo 1, en el que las filas se almacenan independientemente. Bien, si tenemos un vector de punteros a enteros, estamos refiriéndonos a
este vector en el que, como puede ver, tenemos una serie de casillas, fields casillas, aquí haría falta incluir un guión, y en cada casilla tengo un puntero que me lleva a cada una de las distintas filas de la matriz. Bien, por lo tanto, esta es la estructura fundamental y básica, es un vector de punteros a enteros. Observe que cada casilla es un vector de punteros a enteros, por lo tanto contiene la dirección de un entero, que es el inicio de la fila. Evidentemente, si para acceder a este vector de punteros a enteros, si accedo a través de un puntero, el dato que me sirve para acceder a esta estructura sería un puntero a enteros. Bien. Cada uno de esos punteros referencia una fila completa y cada fila contiene calls, datos de tipo int, como comenté anteriormente. ¿Vale? Aquí tenemos cada una de las filas y en cada casilla, como puede ver, guardamos un dato de tipo entero. Tanto el vector de punteros como todas y cada una de las filas residen en el heap, o sea, toda la información, todos los datos, excepto el primer puntero que me sirve de acceso a toda la estructura, reside en el heap. El puntero datos, el externo, hemos dicho que son de tipo puntero a puntero a enteros y referencia a la primera casilla del vector de punteros y es el que nos permite acceder a toda la estructura de datos. Piense que si perdemos este puntero, cambiamos este valor y no tenemos otra forma de acceder a este vector, no perdemos todos los datos de la matriz dinámica. Recuerdo que se trata de un puntero a enteros porque cada una de estas casillas es un puntero entero. Bien, veamos cómo se podría crear esta estructura de datos. Datos es un puntero a enteros y por lo tanto puede recibir la dirección de memoria de un puntero a enteros. Bien, en particular lo que yo quiero es un vector dinámico de datos enteros, tantas casillas como filas hay disponibles. Por lo tanto, como puede ver, pido memoria dinámica para fields elementos. ¿Qué contiene cada casilla de cada casilla de las fields disponibles? Pues un puntero a enteros. Solo me faltaría ahora ajustar cada uno de estos punteros, datos de 0, datos de 1, datos de 2, de manera que cada uno de esos punteros referencie a una fila de la matriz. Por lo tanto, con este ciclo for, desde 0 hasta fields menos 1, ven que para datos de 0, datos de 1, etc., pido memoria dinámica, de manera que estoy pidiendo enteros. ¿Cuántos enteros? Tantos enteros como calls. Y con eso consigo tener fields, punteros a cada una de las filas. Por ejemplo, si tengo 3 filas, cuando pido memoria, utilizando el puntero datos, lo que consigo, como pueden ver, es un vector dinámico de 3 casillas. En cada casilla tengo un puntero a enteros. En este caso, los valores están indeterminados. En el ciclo for, lo que voy a hacer es pedir memoria y asignar esa memoria a cada uno de estos punteros. Por ejemplo, cuando f vale 0, si pido memoria para 4 elementos, si calls vale 4, consigo un vector dinámico de 4 casillas y su dirección la copio en este puntero. Cuando en la siguiente vuelta pido memoria, cuando f vale 1, estoy pidiendo memoria y asociándola a este puntero, y lo mismo hago con el último puntero. Con esto consigo ya toda la memoria que necesito. Ahora ya sería cuestión de acceder a cada una de las casillas y puede ver que se puede acceder de una forma clásica utilizando doble punteros. ¿Por qué? Si datos es de tipo puntero a enteros, datos de i es un puntero a enteros. Y por lo tanto, si tengo un puntero a enteros, recuerde que puedo utilizar la notación de corchetes para acceder a cada casilla cuya dirección es continua a la del puntero que utilizo para empezar esa sucesión de datos. Por lo tanto, si datos de i es un puntero, datos de i de j es una expresión válida y me lleva a un dato entero. Como estoy seguro de que tengo la memoria reservada,
no hay problema en este acceso. Bien, aquí en este ciclo for, como podrá mirar, lo que estoy haciendo es dar un valor a cada una de estas casillas, y en este otro ciclo for lo que estoy haciendo es mostrar el valor de todas y cada una de las casillas de esa matriz. Por ejemplo, si fila vale 1 y columna vale 2, cuando escribo datos de F me estoy refiriendo a la casilla datos de 1 para empezar, donde aquí tengo este puntero, y por lo tanto si ahora escribo corchetes C, en este caso vale 2, lo que estoy haciendo es haciendo la casilla 0, 1 y 2. Y en este caso escribo el valor correspondiente, que sería 23. Como puede ver, la aritmética de punteros me permite acceder de esta manera tan cómoda a cada una de estas casillas. Si quisiera liberar la memoria, lo único que tengo que tener en cuenta, recuerde, es no acceder a las zonas que ya han sido liberadas. Por lo tanto, debe seguirse un orden inverso al orden en que se ha creado la estructura. O sea, en primer lugar se liberan las filas y finalmente el vector de punteros. Da igual el orden en que se liberan las filas, si desde la 0 hasta la última o desde la última hasta la 0. Lo que sí es importante es que primero, aquí lo tenemos, con este ciclo for se elimine cada una de las filas. Recuerde que datos de f me da acceso a cada una de las filas. Como datos de f es un vector dinámico, necesito escribir los corchetes por delante. Y finalmente libero toda la memoria del vector de punteros. Bien, en este caso lo que hacemos es liberar, empezando por la primera fila. Cuando hacemos el delete de datos de 0, se elimina, o en este caso, perdón, se libera toda la memoria asociada a la fila 0, a continuación a la fila 1, a continuación a la fila 2. Y una vez que terminamos, nos faltaría por liberar el vector de punteros, o sea, datos. Cuando escribimos delete datos, liberamos todo este vector de punteros y por lo tanto ya hemos toda la memoria que habíamos pedido con las instrucciones new ha quedado liberada y ya no deberíamos acceder a ninguna de estas casillas de la matriz dinámica.